Bienvenidos y bienvenidas a todos. Mi nombre es Daniela Guaranga, miembro del área de eventos y relaciones institucionales de la revista Económica, y estaré a cargo de la entrevista de hoy. En esta oportunidad hablaremos sobre cuál es el funcionamiento de las tarjetas de crédito y cómo aprovecharlas al máximo. Para ello, tenemos a Giovanna Aguilar, doctora en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como profesora principal e investigadora en el Departamento de Economía en nuestra casa de estudios y es experta en microfinanzas. Buenas tardes, profesora Giovanna. Hola Daniela, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo, es un placer tenerla aquí y con esto empezamos. Bueno, en nuestra etapa universitarios empezamos a manejar y controlar más nuestro propio dinero. Tomamos acciones como, por ejemplo, hacemos compras en internet, porque es algo que ahora es mucho más fácil para nosotros, los jóvenes. Sin embargo, creemos que debemos tener en claro que darnos acceso al dinero plástico nos va a otorgar un mayor poder de uso y control sobre el dinero. Por lo tanto, creemos que es fundamental que tengamos una educación financiera previa. ¿A qué edad es más recomendable o en qué etapa es más recomendable empezar tu historial crediticio? Bueno, a ver, para hablar de un historial crediticio, en primer lugar que conseguir ser un sujeto de crédito, ¿no? O sea, tú construyes un historial crediticio siempre que seas una persona que ha accedido a un crédito, es decir, una persona, un individuo que el banco o la institución de intermediación financiera cualquiera haya considerado que tú eres un sujeto de crédito, es decir, que tú tengas la capacidad de pagar el crédito que se te otorga. Entonces, si tú llegas a esa etapa y la institución financiera o el banco, vamos a llamarlo así, considera que tú eres un sujeto de crédito, te va a dar un crédito y es en ese momento en que empiezas a construir un historial crediticio. No lo decides tú directamente, lo va a decidir tu situación financiera, si eres o no un sujeto de crédito. ¿Y quién lo va a decidir? El banco. ¿Cómo? A partir de las condiciones que el banco requiere para otorgarte la condición de sujeto de crédito y por lo tanto otorgarte un crédito y por lo tanto empezarás a construir recién a partir de ese instante un historial crediticio. ¿Cuándo lo vas a empezar a construir? Cuando tengas esta capacidad de pago. Eso dependerá del flujo de caja que tengas, ¿no es cierto? Tus ingresos y gastos, de la evaluación que haga el banco sobre de este flujo de caja. Y si él considera que tú eres un sujeto de crédito, es decir, una persona que le va a pagar el crédito que te va a otorgar, en ese momento empieza la construcción de eso que ustedes llaman el historial crediticio, la historia de cómo vas cumpliendo con tus compromisos de pago contra el banco, ¿no? Entonces, no hay una edad. Si yo no te puedo decir, no, a los 18 o a los 25, eso depende de tus condiciones financieras. Si tú tienes un flujo de caja que te va a permitir pagar un crédito y el banco entonces te va a considerar un sujeto de crédito, ahí empieza. Eso no sé si ocurre cuando ya estás trabajando. eh, Exactamente yo no sé en qué edad, pero va a ocurrir en el momento en que tú seas evaluado por el banco y tú seas considerado un sujeto de crédito de acuerdo a sus requisitos, de acuerdo a sus condiciones. Ok, entrando a lo del crédito, bueno, con respecto a las líneas de crédito, eh, sabemos que las líneas de crédito son un tipo de financiación y aunque en muchas ocasiones se relacionan con los préstamos personales, no son lo mismo. Las grandes diferencias entre ambos se encuentran en cómo funcionan cada uno. Eh, ¿Cómo se establece una línea de crédito y cómo se puede aumentarla?
A ver, una línea de crédito, es digamos, cuando se establece una línea de crédito, se establece una cantidad por la cual el banco podría darte un crédito, ¿no? En función de tu capacidad de pago, de tus ingresos, de tus gastos, ¿no? Y en esa línea de crédito tú tienes, digamos, un límite máximo por el cual te puedes endeudar con el banco, ¿no? Entonces tú puedes ir endeudándote poco a poco hasta alcanzar ese máximo de tu línea de crédito. Podrías endeudarte muy poquito o podrías endeudarte mucho. Eso es lo que tenemos en una tarjeta de crédito, ¿no? Es diferente a que te digan, te voy a dar un préstamo personal y entonces ahí tú le pides al banco una cantidad específica de dinero bajo la modalidad de un préstamo personal y entonces el banco te va a evaluar igual tu capacidad de pago, cómo puedes tú pagar en cuánto tiempo, cuánto puedes pagar con determinada frecuencia, pero allí el banco te va a dar directamente el dinero en el momento en que te haya evaluado favorablemente. Tú vas a tener ese dinero y vas a poder hacer con ese préstamo lo que tú estabas pensando hacer. En una línea de crédito, que es lo que tenemos detrás de una tarjeta, tenemos una capacidad de endeudamiento, digamos, ¿no? O sea, que está establecida en función de tu capacidad de pago también, de cuánto vas a poder pagar mes a mes, porque normalmente las tarjetas de crédito se pagan mensualmente. Y para evaluar cuánto vas a poder pagar, bueno, el banco te va a pedir una serie de informaciones sobre tus ingresos, sobre tus gastos, para poder establecer ese límite máximo de endeudamiento, ¿no? Que es una línea de crédito. En el crédito personal, tú tienes una cantidad que se te va a prestar en algún momento y luego vas a empezar a devolver. Con la línea de crédito, tú te puedes ir endeudando progresivamente y pagando al mismo tiempo, ¿no? Es una, es eso, digamos, un límite, una capacidad de endeudamiento establecido con un límite y que obviamente, digamos, tú lo puedes manejar mejor como consumidor de un crédito porque tú puedes ir estableciendo los niveles de endeudamiento que vas a ir tomando en función de tus necesidades. Un crédito personal tiene menos flexibilidad, ¿no? Porque tú lo tienes en un momento y luego vas a tener que pagar de acuerdo a un cronograma de pagos. En cambio, con una tarjeta de crédito, con una determinada línea de crédito, tú puedes ir ajustando tus niveles de endeudamiento en función de lo que son tus necesidades, ¿no? De lo que tú esperas, digamos, alcanzar con ese crédito que has obtenido en esa tarjeta de crédito. ¿Cómo se le puede sacar provecho a lo primero? Bueno, yo creo que la capacidad de manejar este nivel de endeudamiento es algo valioso que uno debería saber manejar, ¿ok? O sea, saber manejar en función de nuestra capacidad de pago. Y creo que para eso sí se necesita tener más información de cuánto te cuesta una línea de crédito con más flexibilidad, como lo de la tarjeta, y cuánto te cuesta un crédito personal que tiene menos flexibilidad, pero que igual te va a permitir acceder a financiamiento hoy, ¿no? Para pagar mañana. Entonces, la información sobre cuánto cuestan estas dos formas de endeudamiento es muy importante para poder luego saber hacer con este endeudamiento que tú estás tomando, ¿no? Con la tarjeta de crédito hay más flexibilidad, con el crédito personal hay menos flexibilidad, los costos son distintos. Entonces, creo que la información para que el usuario de estos dos tipos de servicios crediticios o productos crediticios eh, sepa hacer con esas dos formas de acceder a financiamiento es bien importante, ¿no? Tener claramente la información de cuánto cuesta, tu capacidad de pago y para poder hacer un uso eficiente en cualquiera de los dos casos. Creemos que para tener un historial crediticio es importante tener una responsabilidad previa. Eh, bueno, asimismo estamos interesados en conocer los determinantes para obtener un buen historial crediticio, ¿no? En tanto permiten generar garantías para las entidades financieras. ¿A qué garantías me refiero? Quizás la credibilidad, los compromisos de repago, quizás. ¿Cómo
uno puede mantener responsabilidad crediticia? Pagando a tiempo, o sea, honrando tus compromisos de pago. Es la única manera, Daniela. O sea, yo quiero tener una buena reputación frente a mi acreedor. Entonces le tengo que pagar de acuerdo al compromiso que he establecido con él, ¿no es cierto? O sea, si yo le dije que le voy a pagar mensualmente, no sé, una cierta cantidad, 100 soles, pues le tengo que pagar 100 soles. Ahora, si yo o sea, pasara por alguna circunstancia que no me permite cumplir con ese compromiso inicialmente pactado, tengo que ir donde mi acreedor y decirle, ¿sabes qué? Tengo problemas para honrar este compromiso que tengo contigo, vamos a rehacerlo, vamos a refinanciar el crédito, vamos a reestructurar el crédito. Y entonces esa actitud, ¿no? De ir donde tu acreedor para decirle, tengo problemas para cumplir con el acuerdo inicial, también es una buena señal de que tú eres un buen pagador en el sentido de que estás dispuesto a honrar el compromiso. Probablemente no seas el mejor pagador como el que no tiene problemas para pagar de acuerdo a su cronograma inicialmente establecido, pero tienes esa voluntad de pago, lo cual hace para el acreedor, te hace una persona más confiable que aquel que no paga sencillamente. Entonces, construir un historial crediticio implica, en primer lugar, honrar los compromisos establecidos inicialmente. Si hay dificultades para honrarlos, tienes que ir donde tu acreedor y decirle, mira, no puedo, tengo que hacer un nuevo arreglo contigo de acuerdo a lo que a ti te conviene y a mí me conviene o a mis capacidades de pago para poder establecer un nuevo compromiso y honrar ese nuevo compromiso. Entonces, la única forma de construir un buen historial crediticio es cumpliendo con el compromiso de pago. No hay otra. Puedes no tener grandes ingresos, pero si eres un buen pagador, puedes acceder a recursos. O sea, que tú tengas más o menos ingresos en realidad no te hace que tengas un mejor historial crediticio. Lo que hace que tú tengas un mejor historial crediticio es que seas cumplido. Podemos entender que en oportunidades utilizar las tarjetas de crédito puede ser pernicioso para nuestras finanzas personales. No obstante, en otras oportunidades, estas pueden sernos muy útiles. En ese sentido, ¿en qué circunstancias resultaría más eficaz pagar con tarjetas de crédito y en cuáles con tarjeta de débito? A ver, yo creo que usar la tarjeta, o sea, hacer compras con tarjetas de débito o con cash, o sea, no endeudarse, es mucho mejor que endeudarse, sobre todo si, digamos, si no tienes una certeza de que vas a contar luego con los recursos suficientes para pagar. Em, Ahí en realidad, creo que depende mucho del control que cada usuario pueda tener de sus gastos, ¿no? O sea, la tarjeta de crédito debe ser usada de manera excepcional, no puede ser usada de una manera regular para financiar mis créditos, perdón, mi consumo diario. Eh, la tarjeta de crédito puede ser útil para cuando yo quiero comprar algo que cuesta mucho más de lo que puedo pagar en el momento con mi efectivo y entonces puedo adquirirlo en 2 o 3 cuotas y hago una programación, ¿no es cierto?, de mis pagos. Ahí puede ser útil, pero no tendría que ser usada regularmente para pagar mi comida diaria, no sé, mis gastos de transporte diario en el Uber o en cualquier, ¿no?, aplicativo de taxis, porque esos son gastos que uno debería cubrir con los ingresos eh, del momento. En cambio, la tarjeta de crédito te permite acceder a la compra de bienes durables en un periodo en un periodo de tiempo más o menos corto, 2 o 3 cuotas. Es verdad que ahí se va a generar un interés, pero en ese caso sí conviene, porque tú puedes traer, digamos, del futuro al presente ese bien, ¿no?, durable y disfrutarlo y como contrapartida tienes un esquema de pagos, un cronograma de pagos que debería funcionar bien de acuerdo a si has evaluado bien tu capacidad de pago, no debería haber problema, ¿no? Terminarías de pagar tu crédito en cómo lo has financiado
y no hay inconvenientes. O sea, yo creo que para eso sirven las tarjetas de crédito, ¿no? Pero no para financiar gastos corrientes de consumo, pero sí para financiar bienes durables, financiar un viaje, por ejemplo, ¿no? En esas circunstancias, o eventualmente financiar, si es que no hay un ahorro para hacer frente a emergencias, eventualmente puede ayudarte la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, conviene tener una tarjeta de crédito que te ayuda a comprar bienes cuyo valor no los puedes pagar en el acto porque no tienes el suficiente cash, pero sí puedes hacer una programación de la compra de ese bien en 2 o 3 partes, asumiendo un interés con tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, ahí sí es conveniente, pero no pagar mi comida diaria, mi transporte diario con una tarjeta de crédito pensando que voy a ganar algo con eso, porque eso lo único que va a hacer es que a mañana o al siguiente periodo en que tengas que pagar tu tarjeta de crédito igual. No sé, no es que la tarjeta de crédito eh, te salva de pagar algo, hoy día no pagarás, pero vas a tener que pagar mañana. Ustedes saben por los cursos de microeconomía, que cuando usamos el crédito estamos en realidad transfiriendo consumo entre periodos de tiempo, ¿no? O a lo largo del tiempo. Entonces uno tiene que ser muy equilibrado para, de acuerdo a tus preferencias, tener una trayectoria del uso de tu tarjeta de manera equilibrada, ¿no? Una trayectoria, no correcta, pero sí una saludable, diría yo, un saludable uso de tu tarjeta de crédito. Bien sabemos que no todos los deudores pagan sus préstamos. Sabemos que existe un grupo de impagos. En ese sentido, es importante ver cómo evoluciona este grupo tanto en la banca comercial como en microfinancieras. A raíz de esto, ¿de qué manera los malos deudores afectan a los buenos deudores? Bueno, es que cuando hay malos deudores, como el banco, entre el banco o una entidad financiera en general que otorga préstamos y los clientes, hay una asimetría de información, porque el banco no sabe cuál es la verdadera capacidad de pago o la voluntad de pago que tiene ese cliente que le va a pedir un préstamo. Hay algunos que son buenos pagadores y hay otros que son malos pagadores. Hay algunos que tienen buenos proyectos que van a rendir, que van a tener una rentabilidad y van a hacer posible que la persona que pidió el préstamo para financiar esos proyectos pague el préstamo. Pero hay otros que tienen proyectos malos, que tienen baja rentabilidad, que son muy riesgosos y que al final podrían hacer que la persona que pagó el préstamo finalmente no tenga la capacidad de pagarlo. Entonces, como el banco no sabe distinguir bien quién es uno y quién es otro, quién es buen pagador, quién es un buen cliente cumplido con un buen proyecto y distinguirlo de otro que tiene un proyecto malo, que no tiene una buena capacidad de pago ni voluntad de pago, la existencia de estos malos va a ser pues que la persona que no ve, en este caso la institución que no ve cuál es exactamente la calidad de cada cliente que se acerca, le va a terminar cobrando un interés alto a todos para protegerse de esos malos clientes. Entonces, la tasa de interés va a ser mayor de la que debiera ser para los buenos clientes. Entonces, como el banco se protege por el riesgo que está enfrentando de no saber a quién le está prestando con una tasa de interés alta, esa tasa de interés alta va a terminar haciendo que los que tienen buenos proyectos no quieran aceptar una tasa de interés más alta y se vayan del mercado, no soliciten crédito. Entonces, ¿quiénes se van a quedar en el mercado solicitando créditos? Solo aquellos que son muy riesgosos, con rentabilidades muy altas y que son capaces de aceptar tasas de interés altas. Entonces, la existencia de estos, que no sabemos quiénes son, o que el banco en realidad no sabe quiénes son, la incapacidad que tiene de mirar exactamente, de evaluar exactamente quién es bueno y quién es malo, hace que los buenos terminen expulsados del mercado con tasas de interés altas. Ese es el problema, pues, del efecto negativo que tenemos de la información asimétrica que existe entre la entidad financiera
y sus clientes, porque solo los clientes saben cuál es su real capacidad de pago, cuál es su voluntad de pago, cuál es su verdadero perfil de riesgo. El banco no lo llega a saber en su totalidad, lo estima a partir de la información que él puede manejar. Entonces, cuando hay mucho malo, cuando hay mucho cliente moroso, mucho cliente malo, ¿qué es lo que va a pasar? Una morosidad alta va a llevar a que la entidad eleve su tasa. Y si eleva la tasa, los clientes buenos no van a querer créditos a tasas muy altas y se van a ir del mercado. Terminan siendo de alguna manera expulsados del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que está presentando una morosidad alta. Como el banco no los puede distinguir bien, lo que hace es levantar la tasa para todos y eso termina afectando a los buenos. En nuestro país se evidencia una gran cantidad de pequeñas y microempresas. Asimismo, muchas de ellas tienen un alto riesgo de salir del mercado. En ese sentido, en el ámbito empresarial, ¿cómo las tarjetas de crédito representan beneficios o riesgos para las microempresas? Las tarjetas de crédito generalmente están vinculadas a créditos de consumo, ¿no? Entonces, mira, una MIPE puede tener distintas fuentes de financiamiento, ¿no? Desde un crédito a micro y pequeña empresa, un crédito otorgado para, digamos, financiar su actividad comercial o económica o productiva, pero también su dueño puede tener una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, por ahí también le puede venir recursos. Entonces, cuando ocurre que no hay un buen manejo financiero, ¿no? De el nivel de endeudamiento en una MIPE, la existencia de esas tarjetas de crédito puede hacer que finalmente no la microempresa, pero sí el gestor de esa microempresa o el microempresario termine con niveles de endeudamiento altos. Y eso finalmente puede traducirse en una salida del mercado de la empresa, porque su dueño tiene niveles altos de endeudamiento, porque la microempresa también puede tener altos niveles de endeudamiento. Entonces, eh, yo tengo mucha reserva respecto de tarjetas de crédito que se pueden usar para financiar actividades microempresariales, ¿no? O sea, porque eso puede llevar a niveles de sobreendeudamiento de los microempresarios tan elevados que finalmente terminen haciendo que su negocio tenga que salir del mercado porque no hay forma de sobrevivir en un mercado con pérdidas generadas por niveles de endeudamiento altos, ¿no? Hasta el momento hemos visto varios aspectos en la evolución del sector financiero, pero entendemos que existen desafíos a futuro que van desde la inclusión, la calidad y la educación financiera. Dados estos puntos, ¿qué falta por avanzar en el campo de las tarjetas de crédito y la inclusión financiera? Bueno, yo no sé si las tarjetas de crédito van a, digamos, tal como las estamos pensando, ¿no? Van a tener mucho protagonismo en el futuro, ¿no? Con todos los cambios tecnológicos que hay hoy en día, el avance de las tecnologías digitales aplicadas a los servicios financieros, creo que hay espacio para el desarrollo de otro tipo de servicios financieros que lleguen a más segmentos de la población que antes no tenían este acceso. Entonces, yo no sé si en ese contexto las tarjetas de crédito van a seguir teniendo un gran protagonismo como lo han tenido ahora. Tal vez incluso en el segmento de hogares vamos a ver que va a haber un cambio, ¿no? En la cartera de servicios financieros que usan los hogares. La tarjeta de crédito podría ser desplazada por otros servicios financieros basados en tecnologías digitales, ¿no? Como las billeteras electrónicas, por ejemplo, que ya están ofreciendo créditos más pequeñitos, de repente más convenientes para hogares de bajos ingresos. Y entonces, en ese contexto, creo yo que las tarjetas de crédito, tal como las conocemos y sabemos que operan, podrían tener una menor participación en importancia como fuentes de financiamiento para la población en general, ¿no?
el avance tecnológico con estas tecnologías digitales aplicadas a los servicios financieros es lo que está haciendo posible eso, creo. La aparición de nuevos servicios financieros ya digitalizados hace posible que se puedan tener créditos en pequeña escala, con mucho menor costo, que un crédito, que una línea de crédito de una tarjeta de crédito. Entonces, yo creo que por ahí podría haber una pérdida en la importancia que tienen las tarjetas de crédito para financiar en general a empresas y hogares, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de microempresas, cuando estamos hablando de hogares de bajos recursos. Entonces, yo creo que los tiempos son de mucho cambio y para bien, ¿no? Porque la tecnología digital aplicada a los servicios financieros está permitiendo eso. Y hay mucho espacio para que eso se desarrolle aún más. Y en ese espacio, creo que las tarjetas de crédito, como te digo, tal como las conocemos, van a tener menos protagonismo. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por su tiempo, profesora. Ha sido un gusto tenerla como invitada y estoy segura de que el público también ha disfrutado de esta entrevista. No, muchísimas gracias a ti, Daniela, y a todo tu equipo. Es un gusto participar en este espacio y bueno, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Y por último, no se olviden de seguir nuestras redes, Económica Perú en Instagram, Económica en Facebook y Revista Punto Económica Perú en TikTok. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.